esta oportunidad que tenemos de aprender, Señor. Gracias por las familias que estamos aquí, Padre Santo. Gracias por las que no están, apresura sus pasos, Señor. Te pedimos por la vida de Lulú, Señor. Fortalece su sistema inmune. Te pedimos por la vida de las personas que están trabajando y que no se van a poder conectar. Gracias por la vida del pastor y por el tiempo, Padre Santo, que él dedica para que nosotros aprendamos tu palabra y la podemos poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir hoy al capítulo 22 del libro de Ezequiel. Este es un capítulo que tiene muchos detalles que vamos a irlos viendo, irlos descubriendo. Capítulo 22. Mensaje contra la ciudad sangrienta. Y ahorita que lo leamos vamos a ver por qué. Es un mensaje, le llama a Jerusalén sanguinarios. Por lo tanto, es una sentencia divina contra Jerusalén. Y choca el pasaje porque ahorita que vayamos viendo la lectura, pues vamos a ir dando cuenta cómo Israel, de haber sido una nación escogida por Dios, formada por Dios durante siglos, una nación dirigida por el Señor, que le dio mandamientos, estatutos, decretos, que constantemente le exhortó a vivir en santidad, le exhortó a apartarse de la idolatría. Es una nación que pecaba con alevosía, premeditación y ventaja, y que pensaban que por estar en pecado, aún así Dios los iba a consentir, Dios los iba a abrazar, Dios los iba a proteger. Entonces, vean lo que dice el texto. Me dirigió la palabra el Señor. La Reina Valera va a iniciar diciendo, vino a mí palabra de Jehová. Y tú, hijo de Adán, juzga, juzga a la ciudad. Vean cómo le llama. Juzga a la ciudad sanguinaria. Le está llamando sanguinaria a Jerusalén, denunciándole todas sus abominaciones, diciendo, esto dice el Señor, ciudad que se encamina a su término, derramando sangre dentro de sí, y que contaminado, se ha contaminado, fabricándose ídolos. La sangre que derramaste te condena. Te han contaminado los ídolos que fabricaste. Has precipitado tu hora y se avecina el fin de tu existencia. Por eso te hago escarnio de los pueblos y burla de todas las naciones. Las vecinas y las remotas se burlan de ti. Famosa por tu impureza, grande por tu anarquía. Mira, los príncipes de Israel derramaron en ti sangre a porfía. En ti despojaron al pobre y a la madre. En ti atropellan al forastero. En ti
Explotan al huérfano y a la viuda. Menosprecias mis cosas santas y profanas mis sábados. En ti hay hombres que calumnian para derramar sangre. En ti van a comer a los montes. En ti se cometen infamias. En ti hay quien peca con su madrastra. En ti quien violenta a la mujer en su regla. En ti unos cometen abominaciones con la mujer del prójimo. Otros abusan infamemente de la nuera. Otros violentan a su hermana, hija de su mismo padre. En ti se practica el soborno para derramar sangre. Cobras interés usurario. Te lucras a costa del prójimo y a mí me tienes olvidado, oráculo del Señor. Pero yo estoy batiendo tus manos cuando yo actué contra ti. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por los países, y así te limpiaré de toda mancha. En ti quedaré profanado a la vista de los paganos, y sabrás que yo soy el Señor. Me dirigió la palabra del Señor. Hijo de Adán, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son cobre y estaño, hierro y plomo dentro del horno. Se han convertido en escoria. Por tanto, esto dice el Señor. Por haberse convertido todos en escoria, por eso voy a reunirlos dentro de Jerusalén. Igual que se reúne plata y cobre, hierro y ploma, y estaño dentro del horno, y se atiza el fuego para que se funda todo. De la misma manera los reuniré en mi ira, y en mi cólera los meteré y los fundiré. Los juntaré y los atizaré contra ustedes el fuego de mi furia. Ese fuego de mi furia los fundirá en ella. Allí se fundirán igual que se funde la plata dentro del horno. Y sabrán que yo, el Señor, he derramado mi cólera sobre ustedes. Me dirigió la palabra del Señor. Hijo de Adán, dile a Jerusalén, eres tierra, no limpia ni llovida en el día de mi furor. Sus príncipes dentro de ella eran león que ruge al desgarrar la presa. Devoraban a la gente, arrebataban riquezas y objetos preciosos, multiplicaban dentro de ella el número de viudas. Sus sacerdotes violaban mi ley y profanaban mis cosas santas. No separaban lo sacro y lo profano, ni declaraban lo que es puro. Declaraban, no declaraban lo que es puro o impuro. Antes bien, sábados cerraban los ojos, y así fui profanado en medio de ellos. Sus nobles dentro de ella eran lobos que desgarraban la presa.
derramando sangre y eliminando gente para enriquecerse. Sus profetas eran enjalbegadores que les ofrecían visiones falsas y les vaticinaban embustes diciendo, esto dice el Señor, cuando el Señor no hablaba. Los terratenientes cometían atropellos y robos, explotaban al desgraciado y al pobre, y atropellaban inicuamente al emigrante. Busqué entre ellos uno que levantara una cerca, que por amor a la tierra aguantara en la brecha frente a mí, para que yo no la destruyera. Pero no lo encontré. Entonces derramé mi furor sobre ellos, los consumí en el fuego de mi furia. Di a cada uno su merecido. Oráculo del Señor, palabra del Señor. Vean toda la denuncia que hay, toda la exposición de pecado, que son pecados graves, pecados cometidos por los mismos sacerdotes, por el mismo pueblo, pecados que se hacían dentro del santuario. Por eso es que Dios abandonó el santuario. Pecados que se hacían en Jerusalén, siendo la ciudad santa. Así que el capítulo 21 lo terminamos diciendo que a pesar de las falsas predicciones, porque había falsos profetas, aparentemente proclamadas por profetas en Amón, afirmaban que la espada de Nabucodonosor nunca iba a tocar a los israelitas. Decían, esa predicación es fábula, no va a pasar, no va a suceder. ¿Por, ¿por qué pensaban así? Porque decían, tenemos la protección de Dios. Por esa espada que iba a caer sobre los israelitas, también caería sobre el pueblo de Amón. La destrucción de los amonitas era tan segura que Dios los exhortó para que devolvieran la espada a su vaina y no combatieran. Por causa de su flagrante idolatría, y vean que el capítulo 22 dice, tu idolatría te llevó a la corrupción. Así que por esa idolatría los llevó, no solo, los llevó a la incredulidad y los llevó a la corrupción. Y Dios iba a usar la espada de Nabucodonosor para llevar a cabo su indignación contra ellos. Al Señor le parecía aún más repugnante el pueblo, su pueblo Israel, la capital de Jerusalén, que las otras naciones cananeas idólatras, porque eran descendientes de una de las hijas de Lot. Los amonitas eran descendientes de una de las hijas de Lot, donde la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y por eso, por ser sobrino de Abraham, Lot, tenía sus raíces en la verdad, es decir, en la palabra que Dios le había revelado a Abraham. Entonces tenía sus raíces en esa palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que conocían la palabra, que conocían el mensaje que Dios había estado dando a Abraham. Amón no tenía promesa de restauración. Con frecuencia tendemos a quejarnos cuando Dios nos disciplina. Acuérdense que el Señor disciplina a todo aquel que recibe por hijo.
Comparamos nuestra suerte con la situación de otros y terminamos diciéndole al Señor que en lugar de disciplinarnos debe castigar a sus enemigos. Cuando hacemos esto, usurpamos el papel de Dios. No somos nadie para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. El castigo de sus enemigos es asunto de Dios, no es asunto nuestro. A nosotros nos corresponde darles testimonio a ellos acerca del Evangelio de Jesucristo para que no queden como enemigos. Y así terminamos el capítulo 21. Capítulo 22, el pasaje que acabamos de leer. Los 31 versículos que leímos corresponden a una ciudad sangrienta. Es un mensaje a esa ciudad sangrienta. Hay palabra de juicio para esta ciudad sangrienta. Este capítulo contiene un mensaje de tipo judicial y puede dividirse naturalmente en tres partes, que son introducidas por la expresión vino a mí palabra de Jehová o me dirigió la palabra del Señor. Así empieza el versículo 1. Pero vean esta expresión, vino a mí palabra de Jehová o me dirigió. La encontramos en el verso 1, verso 17 y verso 33. Verso 1, aquí tenemos en negrita, me dirigió la palabra del Señor. Luego, en el verso 17, dice, eh, aquí está, me dirigió la palabra del Señor. Luego, en el verso 23, aquí, me dirigió la palabra el Señor. Tomen en cuenta esto. Entonces, este capítulo lo vamos a dividir en tres partes. Las divisiones las tenemos aquí, donde inicia la palabra me dirigió. Versículo 1. La primera parte es del versículo 1 al verso 16. La segunda parte, donde inicia el verso 17, me dirigió, va del verso 17 al verso 22. Y la tercera parte del capítulo, aquí dice versículo 23, me dirigió. Aquí empieza la tercera parte hasta el final del capítulo. Entonces, tenemos estas tres divisiones o estas tres partes que nos marca el texto. Algunos detalles que secundan esta división del capítulo merecen ser mencionadas antes de pasar a una lectura cuidadosa del mismo. Lo primero es que en cada una de las divisiones que ya vimos, que están por la expresión, vino mi palabra del Señor o me dirigió la palabra del Señor, hay una expresión diferente para referirse a los israelitas. Por ejemplo, en el verso 2 en el verso 2 para dirigirse se dirige a los israelitas como ciudad. Vean el verso 2. Vamos al verso 2. Verso 2 dice, hijo de hombre, juzga, juzga a la ciudad. Entonces aquí tenemos la expresión a la ciudad, que también se repite en el versículo 3. Ciudad que se encamina a su término. En el verso eh, En el verso 18 tenemos la expresión como sinónimo de ciudad. En el verso 18 tenemos la expresión casa de Israel. Aquí está. Verso 18, y Jonadab, la casa de Israel. Entonces, ciudad, casa de Israel, va a ser lo mismo. Y luego tenemos la expresión en el verso 24, eres tierra. Entonces, la expresión casa, casa de Israel, la expresión ciudad, casa de Israel y tierra están refiriéndose las tres expresiones
a Jerusalén. Luego, en segundo lugar, notemos que usa distintos tipos de imágenes. Acuérdense que Ezequiel es un maestro en las imágenes, en las artes visuales. Y entonces hay tres imágenes que vemos. Utiliza imágenes judiciales en la primera parte. En el versículo 1 al 16 son imágenes judiciales. En los versículos 17 al 22 son imágenes metalúrgicas. Y en los versículos 23 al 31 son imágenes agrícolas. Entonces vamos a tener estos tres tipos de imágenes en el texto. Y finalmente, se debe mencionar que cada una de las secciones se cita a distintos profetas. Primero, el versículo 2. Vamos a ver qué dice el versículo 2. Dice, y tú, hijo de Adán, juzga la ciudad sanguinaria. Denúnciale todas sus abominaciones. Ese versículo 2 está haciendo una cita de Nahum 3:1. Así que aquí en este cuadro se los puse. Tenemos aquí el versículo 2 y ¿qué dice Nahum 3:1? Vean, ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, llena de rapiña, aferrada a la presa. Entonces, el verso 2 está citando a Nahum 3:1. Luego, el versículo 18 al 21, que es esta parte, dice, hijo de hombre, el pueblo de Israel se ha convertido para mí como la escoria del cobre y del estaño, del hierro y del plomo, que se queda en el horno. Vayan viendo las expresiones metalúrgicas. Son como la escoria de la plata. Por eso, así dice el Señor y Dios. Como todos ustedes se han convertido en escoria, los voy a reunir en medio de Jerusalén, así como la plata, el cobre, el hierro y el plomo, y el estaño se juntan y se echan en el horno. Y si atiza el fuego para fundirlos, así también yo, en mi ira, los juntaré a ustedes y los fundiré. Los amontonaré y atizaré contra ustedes. El fuego de mi ira los fundiré en medio de la ciudad. Y entonces, esta parte, del 18 al 21, es una cita también de Isaías 1 22 al 26. Veamos qué dice Isaías 1 22 al 26. Tu palabra se ha convertido en escoria. Tu plata se ha convertido en escoria. Tu buen vino está mezclado con agua, adulteración. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van detrás de las recompensas. No abogan por el huérfano, ni se ocupan de la casa de la viuda. Por eso afirma el Señor de los ejércitos, el poderoso de Israel. Me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos, volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias con lejía y quitaré todas tus impurezas. Restauraré a tus líderes como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Pero para llegar a eso, tiene que haber una limpieza, al estilo o al modo de Dios. Y luego, del verso 25 al 26,
vamos a encontrar dos referencias. En Miqueas 3 del 8 al 12 y Sofonías 3 3 y 4. Así que dice el versos 25 y 26. Hay una conspiración de sus príncipes en la que como leones rugientes que despedazan su presa, devoran a la gente, se apoderan de las riquezas, de los objetos de valor y aumenta el número de las viudas. Sus sacerdotes violan la ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco prestan atención a mis sábados. He sido profanado entre ellos. Es decir, hay una ligereza en la cuestión de la santidad. No hay una distinción entre lo santo y lo puro. Como el día de hoy, no hay una distinción entre ser cristiano y no ser cristiano. Antes se distinguía a alguien cristiano, ahora no, no hay distinción. Y entonces, veamos cómo este texto 25 y 26 nos lleva a la referencia de Miqueas. Dice Miqueas, yo en cambio estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Escuchen esto ustedes, príncipes de la casa de Jacob y autoridades del pueblo de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho. Edifican nación con sangre y a Jerusalén con maldad. Sus jueces juzgan por soborno. Sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, buscan apoyo en el Señor. O sea, para colmos y sinvergüenzas, diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros ningún mal? Dice, no vendrá sobre nosotros ningún mal. Estaban seguros que Dios estaba con ellos y que a pesar de lo que estaban haciendo, no iba a venir ningún mal sobre ellos. Por tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado. Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. Y la referencia que encontramos en Sofonías. Los oficiales que están en ella son leones rugientes. Vean la figura. Sus jueces son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana. Sus profetas son inescrupulosos, personas traicioneras. Sus sacerdotes profanan las cosas santas y violan la ley. Entonces, ¿en quién se puede confiar? Por todos lados. O sea, entonces dice, vi si había alguien y no encontré ninguno. Recordemos lo que dice el Salmo 14. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido todos. Dice, dice el Señor, miré desde los cielos a ver si había al menos en toda la tierra uno entendido. Y entonces los hice a todos bolita, así, y de todos no hice uno. No hay uno solo que haga el bien. Así que debido a estos elementos, es posible pensar que se trata de tres mensajes, versículo
1 al 16 un mensaje, versículo 17 al 22 segundo mensaje, versículo 18 no, 23 al 31 tercer mensaje. Entonces podemos ver que se trata de tres mensajes que fueron presentados en distintos momentos. Es decir, no hay una continuidad cronológica. Pero si bien fueron reunidos porque en conjunto daban una continuidad temática. Si la continuidad no es cronológica, pero es temática. Entonces, en los versos 1 al 16 encontramos la palabra clave es acusación. Verso 17 al 22 es la reacción o la ira de Dios. Y versos 23 al 31 son las razones del juicio. Vayamos a la primera parte, del 1 al 16. La acusación contra Jerusalén. Como ya se ha mencionado, estos versículos presentan la acusación o pecados que se le atribuyen a la ciudad de Jerusalén. Vean el calificativo que le está dando, ciudad sangrienta. Y Jerusalén es el símbolo del reino de Judá. Como ya se ha mencionado, cada una de las acciones se inicia afirmando el origen divino del mensaje que se va a entregar. ¿Cuál es el origen divino? No es un mensaje que se da por voluntad de Ezequiel, sino es por voluntad de Dios. Vino a mí palabra del Señor. Me dirigió la palabra del Señor para ir y decir. Entonces, el origen del mensaje es Dios, es la palabra de Jehová. Tenemos en los versos 2 al 5 la presentación general de la acusación, que es la parte que veremos solamente el día de hoy. En este sentido, el versículo 2 puede ser leído como una clave para toda la sección. En primer lugar, aquí se introduce la idea del juicio. La pregunta es, ¿la juzgarás? Es de notar que se repite la pregunta, como ya mencionamos con anterioridad, para dar énfasis al juicio, aunque representa una tendencia en toda la sección. La palabra juzgar viene del hebreo shapat, y shapat tiene que ver con dictar un veredicto. Es decir, viene el veredicto, se va a dictar el veredicto. En segundo lugar, se definen las acusaciones a la ciudad como, ¿de qué se está acusando a la ciudad? Número uno, de una ciudad que derrama sangre. Ciudad sangrienta, ciudad derramadora de sangre. Y la segunda acusación, comete abominaciones. Vimos toda la descripción que menciona Ezequiel, además de ser una ciudad asesina, todo lo que hace con las mujeres. De la lectura de la unidad se desprende que se trata de dos tipos de pecados que encontramos aquí. El primer tipo de pecado son los pecados sociales y el segundo son pecados de carácter ético religioso. La definición de la ciudad. Si ustedes van a un diccionario para ver qué significa ciudad, por regla general, la definición de ciudad es que viene del griego polis, ciudad. De ahí viene la palabra política. Pero la definición que nos da aquí el texto
La definición de ciudad presentada por el profeta es ciudad derramadora de sangre, ciudad corrupta. A nivel mundial, ¿cómo está calificada México? ¿Cómo está calificado Colombia? ¿Cómo está calificado Estados Unidos? Y de acuerdo a lo que cada uno hace, en la calificación, es el adjetivo que tiene. Así que aquí se le llama ciudad derramadora de sangre. Y debe de haber llamado la atención de los oyentes, pues se trata de una cita de Nahum, capítulo 3 verso 1, como ya lo leímos. La diferencia y al mismo tiempo la sorpresa para sus oyentes es que mientras el profeta Nahum lo aplicaba a la ciudad de Nínive, porque el 3.1 se está refiriendo, bueno, Nahum 3.1 se está refiriendo a Nínive, la diferencia y al mismo tiempo sorpresa para los oyentes acá es que Ezequiel lo usa para referirse a Jerusalén. Entonces aquí hay una comparación en el nivel de corrupción entre Jerusalén y Nínive, que se supone no debió haber pasado así. La ciudad de David, Jerusalén, llamada la ciudad santa, era su calificativo, ciudad santa, ciudad de paz, Jerusalén, Salem, ya va a venir la palabra Shalom, se había convertido en una ciudad injusta, en una ciudad derramadora de sangre. Derramadora de sangre es en una ciudad asesina, una ciudad de asesinos, donde entre los asesinos están incluidos los sacerdotes, están incluidos los profetas. Tengamos presente que en el pensamiento de aquella época, la ciudad capital, que en este caso era Jerusalén, representaba a toda la nación. Este tipo de pecado, violencia e injusticia ya había sido denunciado antes en el libro de Ezequiel, en el capítulo 7 y en el capítulo 9. En cambio, en estos versículos hay un mayor énfasis en estos pecados. Por ejemplo, se usa 5 veces el verbo derramar. Shapak, derramar, 5 veces se usa. Con el sustantivo sangre. Derramaron sangre. Si lo buscan en la parte del 1 al 16, en esta porción, 5 veces se menciona ciudad derramadora de sangre. Lo encontramos en el versículo 3, versículo 4, versículo 6, versículo 9 y versículo 12. Aunque no aparece en el verso 2. Este verbo se usa en forma simbólica, es decir, derramar se usa en forma simbólica con sangre. Esta combinación derramar sangre es para referirse al asesinato. Es para decir son asesinos. El que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre,
porque imagen de Dios Él hizo al hombre. Y declararon diciendo, nuestras manos, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos la han visto. Deuteronomio 2:17. Es de notar la relación temática de este texto con Deuteronomio 21 del 1 al 9, que se describe lo que debía hacer ante la sangre inocente derramada en el lugar. Veamos lo que dice Deuteronomio 21, 1, 9. ¿Qué es lo que, cuando se derramaba una sangre inocente, qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Dice Deuteronomio 21, 1 al 9. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que la tomes en posesión, se halla un muerto tendido en el campo y se ignora quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces irán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y sucederá que los ancianos de la ciudad más cercana al muerto tomarán una vaquilla que no haya sido aún sometida al trabajo y que no haya llevado yugo. Los ancianos de aquella ciudad llevarán la ternera abajo, a un arroyo permanente donde no se haya arado ni sembrado. Y allí en el arroyo romperán la nuca a la ternera. Después se acercarán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió el Señor tu Dios, para que les sirvan y para que bendigan en el nombre del Señor. Por el dicho de ellos se decidirá todo pleito o todo daño. Todos los ancianos de aquella ciudad más cercana al muerto levantarán sus manos sobre la vaquilla desnucada en el arroyo y declararán diciendo, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Oh Señor, perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido. No traigas culpa de sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. Así les será perdonada la culpa de sangre. De este modo, eliminarás la culpa por la sangre inocente de en medio de ti, cuando hagas lo recto ante los ojos del Señor. Ahora, el texto que tenemos delante, Ezequiel 21, del 1 al 16, repite, aquí quítenle la palabra más, repite 13 veces la frase en ti o en medio de ti. Vamos al texto nuevamente. Entonces, aquí en el texto, a partir del versículo 6, tenemos en ti uno, en ti, versículo 7 2, en ti atropellarán tres, en ti explotan cuatro, en ti hay cinco, en ti van seis, en ti se cometen siete, en ti hay quienes ocho, en ti quien violenta nueve,
En ti unos cometen abominaciones 10. En ti se practica el soborno 11. La sangre que hay en ti quedaré profundo a la vista. Entonces, vean las 13 repeticiones en ti. O sea, es un énfasis. Es decir, ¿quién es el culpable? O sea, no hay manera de que se escape de la acusación. Así que, por eso es que la llama ciudad derramadora de sangre. Y de acuerdo con la ley, los líderes debían dar cuenta de la sangre que se había derramado en su medio. Leímos lo que dice el Deuteronomio de la sangre derramada. Y ahí dice, pues yo no vi cuando lo asesinaron. Por acá, todos son culpables. En ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Entonces, de acuerdo a la ley, son culpables de derramar la sangre. El poder que tenían era una responsabilidad y como tal debían cuidar al pueblo que estaba bajo su dirección. El liderazgo era un compromiso más que un privilegio. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y hayas tomado posesión de ella y la habites, y cuando digas, constituiré rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor, solamente constituirá sobre ti, construir sobre ti a un hombre extranjero, alguien que no sea tu hermano. Pero él no ha de acumular caballos, no hará volver al pueblo a Egipto para acumular caballos, porque el Señor lo ha dicho. Jamás volverán por ese camino, tampoco acumulará para sí mujeres, no sea que se desvíe su corazón. Tampoco acumulará para sí mucha plata y oro. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, él deberá escribir para sí en un pergamino una copia de esta ley, del rollo que está al cuidado de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, guardando, es decir, obedeciendo todas las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlas por obra. Eso servirá para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue los días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Así lo establece el Deuteronomio. Así que lo que encontramos aquí en este capítulo es un catálogo del crimen. Tenemos que leer el capítulo 22 de Ezequiel. Es como leer la prensa. Imagínense que estamos leyendo las noticias. Hoy leímos el norte. En Estados Unidos leemos el New York Times, por ejemplo. En la Ciudad de México leemos el Uno más Uno, la jornada, el proceso. Leer el capítulo 22 es como haber leído la prensa esta mañana en cualquier ciudad grande. La vida vale tan poco, pero los adornos y lujos son muy valiosos. El placer sensual es lo más importante.
Las leyes del Estado establecen el castigo por el crimen. Sin embargo, en muchos lugares los criminales se burlan de la ley. Es muy fácil evitar un juicio en los tribunales. Y si esto no es posible, es muy fácil escapar luego de la cárcel. Además, por mucho que se haga, en muchas ocasiones no hay penas lo suficientemente severas. Ni el coraje ni la astucia pueden salvar al criminal. Lo vamos a inferir de los versos 14 y 15. Y es más, Dios no ha abolido el castigo. El hecho de que esté en el Antiguo Testamento no quiere decir que Dios haya abolido el castigo. No olvidemos que la eternidad nos espera a todos. Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hay una disciplina de Dios. El segundo tipo de pecado es el llamado pecado ético-religioso y está representado en el versículo Dios por la frase todas sus abominaciones. La palabra abominación, el hebreo tueba, significa literalmente asqueroso o cosa detestable. Esta palabra aparece 117 veces en el Antiguo Testamento. Al referirse a Dios, describe a personas, cosas, hechos, relaciones y características que le son detestables o abominables, porque son contrarias a su naturaleza. Dios es santo. En ese sentido, puede referirse a acciones que son detestables para Dios, tanto en un sentido ético, por ejemplo, la homosexualidad. Podríamos revisar Levítico 18, Levítico 20. Otro ejemplo es la deshonestidad. Podemos revisar Deuteronomio 25. Y en el sentido religioso se refiere al ritual, donde no distinguimos entre lo santo y lo profano. Y podríamos revisar Éxodo 8, Deuteronomio 7. Y en el ritual se daban sacrificios humanos. Ahora, hoy en día, siglo XXI, hay sacrificios humanos en los rituales. Por ejemplo, ofrenda tu casa, ofrenda toda tu lana, ofrenda todas tus prendas, Dios te va a bendecir. Es un chantaje. Uy, hay muchos falsos profetas. Toda ofrenda que se da a Dios, Dios directamente tiene que ponerla en el corazón. El caso de Ananías y Zafira, pues en su corazón ellos pusieron ofrendar todos sus bienes, pero extrajeron. Y el Señor no les pidió que ofrendaran, lo que el Señor quiere es el corazón. Pero como lo habían prometido al Señor y al extraer, pues les costó la vida, porque se metieron con los santos. Y entonces tenemos que ver que no podemos meternos con los santos, no podemos profanar los santos. Entonces, en el sentido religioso está la homosexualidad, los matrimonios igualitarios, el aborto,
la deshonestidad. En el caso acá, comer animales impuros o sacrificar animales defectuosos. Nosotros no sacrificamos animales, pero por ejemplo, ofrendamos al Señor. Tenemos que ofrendar a Dios nuestra vida, pero también tenemos que ofrendar de nuestros bienes. Y entonces, a veces, pues hoy no voy a dar mi diezmo, hoy no voy a ofrendar, pues porque no me alcanza, porque tengo otros gastos. Pero si me sobra, lo doy. Esa es una ofrenda defectuosa, que Dios no quiere. A veces, en los sobres, metemos billetes rotos, es el que ya no sirve. No, tiene que ser el más nuevo. Entonces, profanamos lo santo. O sea, no vemos la seriedad de lo santo. Sacrificamos animales impuros. ¿Cómo es eso? Yo llego, porque ahora el cordero soy yo, es mi vida. Presentamos, dice Pablo, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Señor, aquí estoy. Sí, pero si mis motivaciones son impuras, si mis motivaciones no son honestas, ¿cuál es mi motivación de adorar a Dios? ¿Cuál es mi motivación de ir a la iglesia? Pues no voy porque fulano de tal me ve feo. Entonces estás yendo por prestigio, no por adorar a Dios. Entonces, tu, tu ofrenda, tu cuerpo no se está presentando en sacrificio vivo, ni santo, ni agradable a Dios, es impuro. Y entramos impuros y salimos impuros, porque las motivaciones no son las correctas. Y eso es lo que Dios está viendo. En el libro de Ezequiel ya se usó para referirse tanto a ofensas rituales, como lo vimos en Ezequiel 5, 6, 8, como ofensas sexuales o éticas. Como se habrá de ver, los dos sentidos están correspondidos en esta acción. En el versículo 3 se vuelve a afirmar el origen de su mensaje. Así ha dicho el Señor Yahvé. O así ha dicho el Señor Jehová. Ellos debían comprender que estaban frente a un simple vocero. Ezequiel es simplemente vocero. Es el portador de la voz de Dios, del mensaje, es el mensajero. Es Dios mismo quien está denunciando el pecado del pueblo. No lo está denunciando Ezequiel, lo está denunciando Dios. Y a continuación le siguen dos frases construidas, que son paralelas. La primera frase, ciudad que derrama sangre en medio de sí. Para, vean ese para que venga su hora. Y la segunda frase, y que se ha hecho ídolos, derrama sangre y se ha hecho ídolos para contaminarse. Derrama sangre para que venga su hora. Te has puesto la soga al cuello y has hecho ídolos para contaminarte. Como podemos ver en la lectura, estos dos paras, estas dos frases tienen un para, preposición hebrea de le, que indica dirección, es decir, a dónde se dirige con este tipo de acciones que le anteceden. ¿A dónde me lleva el derramar sangre?
los llevará a que se acerque tu día. ¿Cuál día? Tu día de juicio, tu día de aniquilación, tu día de extinción. Y hacer ídolos, ¿a dónde te va a llevar? Te va a llevar a contaminarte. El término usado en este lugar es tamé, cuyo significado literal es estar o ser inmundo. Un verbo que aparece 160 veces en el Antiguo Testamento y principalmente en el libro de Levítico. Por ejemplo, todo animal que tiene pezuñas no partidas, que no las tiene hendidas en mitades o que no rumia, le será tamé, le será inmundo. Todo el que los toque quedará tamé, quedará inmundo, quedará impuro. Por lo que se trata de una expresión que se dirige al aspecto ritual. Convertirse en inmundos, es decir, contaminarse, era al mismo tiempo una consecuencia, como un elemento de castigo al que llegaron por su idolatría. El profeta, acuérdense que Ezequiel también era sacerdote. ¿Se acuerdan que el capítulo 1, que cuando Dios lo llama, era el sacerdote Ezequiel? Y luego Dios le da el llamamiento de profeta. Así que el profeta, como buen sacerdote, conocía el mensaje de Levítico 18, donde se afirma que por las inmundicias, las contaminaciones de las naciones que habitaron la tierra de Canaán, que Dios les castigaba y les entregaba esa tierra. Ven que cuando Josué pasa el Jordán para establecerse en Canaán había hititas, jebuseos, fereceos, etcétera, etcétera. Todas esas naciones se habían contaminado, habían ofendido a Dios y Dios les estaba quitando la tierra y esa es la tierra que Dios le estaba dando a Israel como tierra prometida, que tenían que santificar, pero Israel hizo lo mismo que los demás. Entonces no hubo una diferencia entre las naciones paganas e Israel, a como el día de hoy no hay una diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Ahora Israel, ahora Jerusalén, estaba en la misma situación que los paganos, a punto de perder la tierra por el pecado. Los paganos la pierden por el pecado, ahora Israel la están perdiendo por el pecado. En los versos 4 y 5, el profeta cambia el estilo, se dirige directamente a los acusados, comienza declarando que eres culpable. La expresión Hashem, que la Reina Valera 60 traduce, has pecado. Eres culpable, has pecado. Vean, 13 veces encontramos en ti, en ti, en ti, en ti, que son las acusaciones de pecado. Término que se usó en Ezequiel 6, donde se le presenta como una condición previa al castigo. El sentido básico es culpa por el pecado, es decir, tiene un carácter teológico básico. Esta es una palabra típica de Levítico 4:6, de Levítico 4, 5 y 6, los tres capítulos. Y lo podemos revisar en Levítico 5:16. Entre los profetas, quienes más la usa es Oseas, por lo menos 6 veces. Un texto que debemos considerar es Isaías 53:10, del siervo sufriente, que dice, en él cargó la culpa de todos nosotros. Y entonces el siervo sufriente entregaría su vida por la culpa, por el asham, las razones para declararlo culpable y por lo tanto merecedor del castigo. El siervo sufriente, Jesucristo, es declarado culpable. En él cargó
la culpa de todos nosotros. Las consecuencias de ser culpable son de dos clases. Has hecho que se acerque tu día y has llegado al término de tus años. De manera clara, el profeta muestra que el día del juicio está cercano. Lo más interesante es notar que fue la conducta del pueblo la que le hizo que él se acerque. Si la primera clase de consecuencia de su culpa llega por la conducta del pueblo, la segunda es obra de Dios, porque dice, Él los entregará. Literalmente, te ha dado, te ha entregado como objeto de burla a las naciones. Para precisar esto, el profeta usa dos términos que se traducen afrenta y burla. El primero, afrenta, tiene el sentido de infamia, insulto, humillación o escarnio. El segundo es una palabra que se usa muy poco en el Antiguo Testamento. El verbo aparece solo 4 veces en todo el Antiguo Testamento. El sentido es menospreciar o considerar de menor valor a otra persona o cosa. Así que el libro de Ezequiel, aquí en el libro, vemos que es usada en 16:31 con este sentido. Despreciaste la paga. Interpretando los términos, vemos que el profeta está diciendo que ellos fueron objeto de escarnio y fue objeto de menosprecio de todas las naciones. Los que están cerca, como los que están lejos, es una expresión que abarca totalidad. Una nación que había sido formada para ser bendición. Génesis 12. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La iglesia, constituida por Jesucristo, ha sido constituida para bendecir a la comunidad. Tu familia, tu vida, mi vida, hemos sido salvados para bendecir, bendecidos para bendecir. Por aquí, habiendo sido formada para ser bendición, a las familias de la tierra, ahora estaba siendo objeto de menosprecio. Jerusalén e Israel, en vez de ser bendición, se convirtieron en maldición, ser maldición para otros, siendo una ciudad sangrienta, siendo una nación asesina, siendo una nación violadora, siendo una nación profanadora. El verso 5 termina con la expresión, oh ciudad de nombre manchado. Una expresión dolorosa, muy dolorosa para Dios. Oh ciudad de nombre manchado, habiendo sido tu nombre santo, ciudad santa, ciudad de nombre manchado y de gran confusión. Debemos decir que a pesar de que la palabra ciudad no está en el texto hebreo, está implícita. Se la presenta con nombre manchado. Esta última es la palabra hebrea tamé, que mencionamos que significa ser inmundo. Habían contaminado su nombre. El nombre que Dios te dio, lo contaminaste. La virginidad que Dios te dio, la contaminaste. La santidad que Dios te dio,
la contaminaste. Habían contaminado su nombre, es decir, contaminaron su esencia. A esto se le agrega que habría confusión o pánico, que es el significado básico de esta palabra, contaminación. La próxima semana veremos la presentación detallada de esta acusación, versos 6 al 12, con los elementos metalúrgicos. Como se dan cuenta, es un texto que tiene mucho, mucho detalle, muy descriptivo. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? Pues está muy fuerte, pastor. Muy triste que seguimos igual o peor. ¿Sí? Y la cuestión es, por eso dice la Biblia, sabiendo lo bueno, hacer lo bueno, conociendo a Dios, conociendo las Escrituras, y no lo hacemos, pues somos más culpables que los otros culpables. Sí, Pastor, Sí. lo que me queda claro es que bueno, ser cristiano es una palabra grande. No, yo me acuerdo cuando conocí al Señor, estoy hablando ya casi 21 años, a mí me daba miedo. O sea, yo tenía ese temor del mismo Dios, que esto no es un juego. Entonces yo veo que la gente siempre está jugando con el aportar, hacer, aparentar. Entonces ahorita todo lo que nos está diciendo Ezequiel, como dice Luisa, la gente no cambia, o sea, están viendo y ¿por qué siguen confiados? ¿Por qué no la gente sigue siendo mala? O sea, no sé, siento que hasta a veces pienso que la química de la cabeza falla, no, no sé, no hay explicación. Porque la actitud sigue siendo la misma. El pueblo de Israel, le decía Ezequiel, la palabra que nos dices es fábula. Ok. No es cierto. Dio- al cabo, Dios es bueno. Y como Dios es bueno, pues no me va a hacer nada, no me va a pasar nada. Luego sucede también lo que pasaba en los Corintios. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, disfruta la vida, disfruta el hoy. Ya mañana Dios dirá. Entonces, también el hedonismo que nos tiene atados, ¿no? Esas son las idolatrías actuales. Esos son los ídolos. Que creemos en nuestro ídolo de la confianza personal, en el ídolo de la autosuficiencia, en el ídolo de la prosperidad, en el ídolo de no pasa nada, en el ídolo de la incredulidad, en el ídolo de no creerle a Dios. Entonces no pasa nada. Y ya tuvimos una advertencia hace 5 años con la pandemia. ¿Y qué sucede? Termina la pandemia y en vez de que la gente tenga más temor de Dios, se consagre más, se alejó más de Dios. Y lo, y lo vemos en todas las iglesias, al menos las que yo conozco, evangélicas, pentecostales, asambleas de Dios, metodistas, presbiterianas, eh, de diferentes denominaciones, todas, todas, todas tuvimos bajas y seguimos batallando. Y mucho en el área de niños y en el área de jóvenes. ¿Por qué? Porque no.
el diablo es astuto. Entonces le creemos más al diablo que a Dios. Eso es lo que sigue pasando. Y entonces no aprendemos de las lecciones del pasado. No aprendemos de la historia. De hecho, si uno va a la escuela a enseñar historia, la primera actitud que vamos a encontrar en los alumnos es, ¿y eso para qué me sirve? Eso no, la historia me sirve para tener conciencia histórica, para tener memoria histórica. ¿Qué pasa en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel? Por eso era repetitivo. Estas cosas se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, que es el Shema de Israel. Oye Israel, escucha Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y estas cosas se las repetirás a tus hijos, ¿no? Ahí, el Deuteronomio 6. Entonces, hemos olvidado, e Israel olvidó, Deuteronomio 6, tal olvidó que cuando empezamos a hacer la lectura del libro de los jueces, terminando Josué, que Josué termina diciendo, yo tomé una decisión, mi casa y yo serviremos al Señor. Y empiezan los jueces. Y cuando empiezan los jueces es la tercera generación. Y la tercera generación no conocían a Dios. ¿Por qué no conocieron a Dios? Porque la generación anterior No sé, Señor. no, no se los enseñó. Y hoy nosotros no lo estamos enseñando. Entonces estamos creando generaciones que no tienen temor de Dios. Entonces, ¿cuál es el legado que estamos dejando, que vamos a dejar? ¿O no vamos a dejar? Y entonces es una batalla porque a la gente le gusta escuchar, por ejemplo, una mega iglesia. No voy a hablar de iglesias del otro mundo, aquí en Monterrey. Hay una mega iglesia, llega uno de los pastores de jóvenes de esa iglesia, no lo conozco, me habla por teléfono y me dice, hermano, soy líder de un grupo de jóvenes de tal iglesia, una mega iglesia llena de jóvenes, ¿no? No sé qué hacer, quiero que me aconseje, porque los viernes tenemos célula de jóvenes y de ahí todos se van a emborrachar. Y compran sus 3 4 litros de tequila, de vodka, andan con sus choferes y ahí se los llevan. Y no hablo, van de dos iglesias en particular. Quiero que me aconseje. Yo le dije, habla con tu pastor, yo no soy tu pastor. Es que saqué cita con mi pastor y no tiene tiempo. Y me reciben 6 meses, en ambos casos. O sea, entonces, ¿qué está pasando? Entonces yo le dije a este chavo, pues si quieres que te aconseje, vente a congregar conmigo para pastorearte y de entres a tu célula. Claro que no lo hizo, pero ese tipo de cosas está pasando. Pastor, quiero que me case, porque mi pastor no, o sea, mil cosas, ¿no? ¿Por qué yo? O sea, ¿dónde está la labor pastoral? No, o sea, hay pastores de nombramiento, pero no hay pastoral. Y entonces, para la gente le gusta ir. No, estuvo bien chido el culto, estuvo bien padre, y no, estuvo de lujo, humo, todo negro, así, oscuro, las emociones. Volvamos a leer Ezequiel desde el principio. Vimos que a la gente le gustaba escuchar la palabra de Ezequiel, le gustaba escuchar lo que Ezequiel les decía, pero no les gustaba obedecer, no les gustaba hacer la palabra. Entonces, la gente tiene comezón de oír, pero no obedece. Cada quien hace lo que mejor le parece. Y ese es algo con lo que estamos luchando el día de hoy. Triste. Y entonces, y aún de nuestra misma iglesia, para no hablar de otras, vamos a hablar de Benecer, de los poquitos que vamos. Mucha gente sale y en la semana tiene un vocabulario de cartonero.
Estoy hablando de nosotros, de los poquitos que estamos. Y algo mencioné el domingo sobre eso, cuando dije hay que pensar en todo lo puro, ¿no? O sea, no hay una diferencia. O hay chismes entre nosotros, o sea, deshonestidad. Entonces necesitamos ponernos las pilas. Es decir, o sea, si nos agarramos a todos, desde el pastor Javier hasta... Hasta Roma, pastor, es la más chiquita. No nos escapamos. Ujú. Si Dios dijera, bueno, me asomé a Benecer a ver si había uno, nos va a pasar lo que el Salmo 14. Y eso es triste. Y entonces tenemos que orar mucho, pedirle perdón al Señor y, como dice Pablo en Filipenses, que la iglesia y cada uno de nosotros seamos hallados en Cristo. Seamos hallados fieles en Cristo. Hoy, que venía de casa de Rodrigo y Luzana a la casa, un tipo desesperado, pues ahí me empezó a cacarear con el carro y entonces le iba a acelerar y me dice Chepi, no, no, déjalo que se vaya, no caigas en su necedad. Yo creo que si no hubiera ido Chepi conmigo, yo le doy, pero gracias a Dios por la prudencia de Chepi. Sí, Y entonces ya, y ya pues, digo, sí es cierto, o sea, no caigas en su juego, ¿no? Entonces tenemos que luchar contra muchas cosas, ¿no? Desde esas cosas insignificantes, que acuérdense que veíamos el domingo, no podemos hacer cualquier tontería porque uno dice, bueno, es una tontería, es una pequeña cosa y no pasa nada. No, sí pasa mucho. Entonces, tenemos que estar listos para que el Señor, para no caer, mire que nadie caiga, sí, Sí, así es. y este, ser agradables a Dios. No olvidemos el Salmo 139. Examíname, oh Señor, examina mi corazón, examina mis motivaciones y ve si hay en mí camino de perversidad, corrupción, y guíame por el camino eterno. sí, Algo de todos los días. ¿Para qué? Para poder llegar a la demanda de Dios, sed santos como yo soy santo. Porque si oramos y le decimos, Señor, queremos ver tu gloria, manifiesta tu gloria. Y si Dios no la manifiesta, es por misericordia, porque si la manifiesta, nos aniquila a todos. sí, Sin santidad, nadie verá al Señor. Bienaventurados los de corazón limpio, los puros, porque ellos verán a Dios. sí, Entonces necesitamos reconvertirnos todos los días, rediseñarnos todos los días, una reingeniería espiritual. Y aceptar la voluntad, porque a veces renegamos de la voluntad de Dios y es ahí donde Claro, caemos, claro, así es, ahí donde caemos, tercos. sí, así es. Que el Señor nos bendiga Así es. y nos sí. guarde. Y es que puede ser en un ratito. Hoy venía por Juan Pablo y me paró un tránsito y pues me puso una infracción por venir a exceso de velocidad en zona escolar. Ajá, Y bueno, tampoco iba tan en exceso de velocidad, no me estoy justificando, pero pues sí iba más de 30, a lo mejor iba 40, 50. Entonces pues ya, me dice, tus papeles están en orden y me empieza a poner la infracción y le digo, le hablo a Héctor y me dice, dile que le das 500 pesos, pero que no te ponga la infracción. Y lo escucha el tránsito y me dice, eso me lo hubiera dicho antes porque ya la hice. Entonces yo dije, o sea, si el tránsito me lo hecho sí está bien, yo le hubiera dado los 500 pesos, pastor, para que no me pusiera la infracción.
porque son Ajá, casi 3,000. Pero Ujú. dije, bueno, y luego ya le estaba platicando a Rubén, mi hermano, y me dice, no puedes alimentar la corrupción, tú vas a la iglesia. Y me Ah, mató, me claro. mató. No, sí. Y digo, miren, hace varios años, esto sucede. Hace varios años, cuando traía la camioneta Voyager, ahí, aquí en Las Puentes, di una vuelta que no debía dar. Me para el tránsito. Y lo soborné. ¿Pero qué creen que pasó? Todo se descubre, ¿eh? Todo se descubre. Porque un día el hermano Pech, ¿se acuerdan? El hermano Renan Pech, me Sí. dice, hermano, estoy muy triste, me tiene decepcionado usted. Y le digo, ¿por qué, hermano? ¿Qué le hice? ¿En qué lo ofendí? Me dice, el tránsito que lo paró, el que usted sobornó, es mi sobrino. Ajá. Y me dijo, por eso no voy a la iglesia, mira a tu pastor, trágame tierra. ¿Para dónde me hacía? Pues sí. Le tuve que pedir perdón al hermano Pech, le tuve que pedir perdón a Dios, sí, y pues ni no volverlo a hacer. O sea, no estamos, o sea, lo oculto sale a la luz. como en el libro que vimos de mujeres que le comentaba ayer a Luisa, todos nos ven, ven lo que hacemos y somos ejemplo. Así es. Ujú. Entonces, dice la Biblia que somos cartas leídas al mundo, bendecidos para bendecir, no para maldecir. Exacto. Entonces, si soy carta leída al mundo y el mundo no está leyendo la Biblia, nosotros, nuestras vidas, son las Biblias Ujú. que el mundo tiene que leer. Somos la hermenéutica de Dios. Así es. Es decir, a través de nuestra vida, el mundo tiene que interpretar en su vida el amor de Dios. Así es. Amén. ¿Sí? Es una gran responsabilidad. Como dice Ezequiel 3, ¿no? Somos atalayas, centinelas, Sí. teas encendidas en medio de las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo. Y la lámpara no se puede esconder debajo de una cama. Así es. Así es. Pues gracias a Dios por la palabra. Así es. Que nos redarguye. Sí. Así es. Bueno, vamos a orar para terminar. Emma, ¿quieres orar? Claro que sí, pastor. Ok. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo que nos regalas, por la palabra del pastor que nos instruye, que nos guía y que nos dice qué camino tomar. Porque tu palabra es la verdad en la cual gozosos llegaremos un día salvos a ti. Padre amado, te pido en este momento y en este tiempo que nos des la cordura para entender cuál es tu voluntad. Guíanos en todo momento, dirige a través de tu Espíritu Santo nuestras vidas y cada situación en la que nos sentamos acorralados por el enemigo. Líbranos en todo momento del mal. Danos la luz de la verdad y aleja la oscuridad y las tinieblas de nuestras vidas y de nuestras familias. Te pido bendigas a cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes, como también te pido por todos aquellos que no pudieron estar. Bendícenos, Padre, a cada una de las familias que estamos aquí representadas y danos un descanso restaurador, conciencia y arrepentimiento cada día. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.